Con la clase de hoy empezamos a transitar la segunda mitad de este breve curso sobre la masonería y me pareció oportuno para empezar la clase hacer una breve recapitulación panorámica de lo que ya hemos visto. Hemos tratado en las tres clases anteriores, primero, de la esencia de la masonería como unidad de una cierta ideología, que es básicamente la ideología iluminista, con una institución que la vehiculiza y organiza y proyecta actividades según esa ideología. Hemos visto en la segunda clase el tema de los orígenes, complejo tema de los orígenes de la masonería. En un libro que está publicado en Francia en el año 1999, que se llama El secreto de los francmasones, de Jacques Ploncard-Dassac, al referirse al tema del origen, dice así: Charles Bernardin, masón él mismo, estableció que sobre 200 obras publicadas antes de 1909 y consagradas a la francmasonería, 200 obras, ¿no? 28 autores remontaban los orígenes a los constructores de la Edad Media, 5 a los cruzados, 12 a los templarios, 9 a la Roma antigua, 7 al Génesis, 6 a los judíos, 18 al Egipto antiguo, 3 al diluvio, 15 a la creación del mundo. Esto lo leo simplemente para que se advierta cómo ese tema de los orígenes puede ser traído y llevado desde múltiples ángulos y da siempre origen a controversias a su vez, ¿no? Pero yo traté de fijar los orígenes en el sentido histórico inmediato, fundamentalmente en un horizonte histórico en el que convergen el protestantismo y lo que podríamos llamar el desencanto o el cansancio de lo sobrenatural y de la fe que cae sobre la cristiandad europea a partir del siglo XVII, ¿no? Ahí tenemos que buscar los orígenes inmediatos. Después, remotamente, uno puede buscar otros antecedentes, como he dicho, y analogías. Y en la tercera clase nos hemos ocupado de los fines, en relación también con los aspectos básicos de la organización institucional. La finalidad fundamental la situamos en nuestra última clase en ese lema de el nuevo orden de los siglos, ¿verdad? Establecer el orden nuevo de todas las cosas, barriendo con el antiguo, ¿no? Hay que demoler para después construir. Y esa finalidad entraña a su vez un fin fundamentalmente anticristiano, porque ese orden que hay que barrer es el orden cristiano. No alcancé a desarrollar en la clase pasada el tema de la relación entre los fines y las estrategias, y por eso quería hacer hoy también un breve panorama de eso, porque cuando se habla de las estrategias masónicas, que obviamente son los grandes medios para instalar los fines inmediatos o mediatos, hay que hacer alusión a estrategias ideológicas y a estrategias prácticas. Entre las ideológicas hemos mencionado ya en clases anteriores las fundamentales. Primero, la revolución semántica, es decir, la apropiación del lenguaje con peso histórico y con connotaciones relevantes para la tradición, pero ese lenguaje es apropiado para cambiarle el significado a términos claves, ¿no? E instalar los nuevos valores, es decir, los valores que estas palabras transformadas de significación vienen a significar. Esas palabras van asociadas a su vez a los ideales revolucionarios, como vimos en la clase pasada, ese texto dirigido a Garibaldi sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ideales revolucionarios que hay que instalar, y ahí vienen otras estrategias de instalación de esos ideales, ¿no? A través de la enseñanza escolar, a través de la prensa, a través de las artes, etc.
También está la estrategia de apropiación de los bienes morales, ¿no? Apropiarse del espíritu de una nación, por ejemplo, y de cierto nacionalismo, como el caso paradigmático que pusimos de Italia, precisamente en relación con Garibaldi, también en nuestro caso se da eso, ¿no? Apropiarse del ideal nacional de tal manera que aparece como obra y gracia de la masonería. Y entonces queda comprometido el afecto a la nación con una gratitud para con quienes han liberado a la nación o la han hecho independiente. Eso se puede proyectar a múltiples aspectos, porque también haciendo obras de bien público o de interés común, ¿no? Y haciendo notar que de alguna manera esas se deben a la masonería, queda comprometida la gratitud pública. La estrategia de manipulación de la historia es una estrategia ideológica fundamental también. Sin eso, no hay manera de instalar el ideal revolucionario. Hay que manipular la historia en todos sus aspectos, pero sobre todo retrospectivamente hay que demonizar al antiguo orden y hay que, a su vez, exaltar los presuntos logros de la revolución. Y luego tenemos las estrategias prácticas, por supuesto, la destrucción de la República Cristiana por medio de revolución político-institucional, la destrucción de la familia cristiana, la destrucción de la cultura cristiana y, como fin último, estratégico, la destrucción de la Iglesia. Pero este es un tema del que trataremos en la clase próxima, así que de eso no voy a decir nada ahora. El establecimiento de un Estado revolucionario como estrategia es el gozne entre ambos aspectos, el ideológico y el práctico. Estado revolucionario es un concepto que uno puede decir es hasta una contradicción en los términos. Claro que sí, porque el Estado existe para ordenar el todo al bien común. Pero si el Estado es intrínsecamente revolucionario, existe para generar el conflicto y desarrollarlo, una dialéctica de conflicto, para decirlo en términos claros, y convertir eso en la vida misma de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que hace el Estado revolucionario. Disocia para establecer al Estado como el superior a la disociación y por lo tanto una suerte de pequeño Dios que está más allá de las partes. Pero todas estas estrategias ideológicas o prácticas que se han ido imponiendo victoriosamente en amplios sectores de la vida pública y privada de nuestras sociedades, no tendrían la eficacia que han tenido y que tienen si no fuese porque detrás de ellos hay lo que podríamos llamar una cierta religiosidad, un espíritu religioso. Ahí nos enfrentamos con la tesis fundamental que yo quiero exponer en esta clase de hoy. Y es cómo se explica la eficacia del complejo masónico desde el plano humano. Y la explicación fundamental está, según me parece a mí, en su raíz religiosa. Su raíz religiosa. Este es un tema sobre el cual también hay amplia bibliografía. Yo voy a citar solamente una cosa. Hace unos pocos años, el que era entonces ministro de Educación de Francia, Vincent Peillon, presentó un libro suyo en el que hablaba de el carácter incompleto de la Revolución Francesa. Y hace una historia de por qué la Revolución Francesa había quedado incompleta. Se refiere a la Revolución de 1789. Y la tesis central del libro, ¿cuál es? Que la Revolución de 1789 fue una revolución política, pero no llegó a ser una revolución en los espíritus. Fue material, pero no fue espiritual. Y no fue espiritual, ¿por qué? Y porque la espiritualidad quedó en manos de la Iglesia Católica. Entonces desarrolla el planteo de esa problemática en los ideólogos de la continuidad de la revolución a lo largo del siglo XIX francés, hasta llegar a fines del XIX, principios del XX. Él se había escrito un libro sobre Jean Jaurès que se llama
Jean Jaurès y la religión socialista. En este otro libro retoma la temática y sostiene que el problema fundamental, ¿cuál era? El problema fundamental era que a la revolución le faltaba apropiarse de la espiritualidad religiosa del pueblo francés, que era incompatible con el Estado revolucionario moderno. ¿Por qué? Y porque los franceses eran católicos. Ese Estado revolucionario había triunfado en Inglaterra, había triunfado en Estados Unidos, ¿pero por qué? Y porque la población era protestante, y el protestantismo era la forma de cristianismo adaptada a la modernidad. En cambio, el catolicismo era incompatible con las libertades modernas, con la concepción moderna del Estado. Había, por lo tanto, que hacer una de dos cosas, dice este Pellion: o protestantizar Francia, lo que se intentó, dice, pero no tuvo éxito, o crear una nueva espiritualidad religiosa que pudiese sustituir al catolicismo, y ahí es donde viene lo que él llama el laicismo como religión. Es decir, una religiosidad que es la religiosidad laicista, la religiosidad secularista, la religiosidad inmanentista, podríamos decir, para terminar, la religiosidad iluminista masónica, ¿no? Fíjense ustedes que el autor de este libro que estoy resumiendo brevemente fue ministro de Educación de Francia entre el año 2012 y 2014. Ya que hablo de Francia, voy a hacer otra pequeña introducción a la clase de hoy. El último domingo salió en el diario La Nación una nota que se llama "Las teorías conspirativas rodean la asunción de Macron". No sé si lo habrán leído. Bien. Y el subtítulo es: "Los adeptos a los complots señalan al presidente electo de pertenecer a un grupo secreto que domina el mundo". Esto se refiere al acto que hizo Macron en París, ¿no?, con ocasión de su acceso a la presidencia de la República Francesa, y al surgimiento de ciertos comentarios que veían en ese acto simbología masónica. Pero quiero comentar brevemente este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo es claro, sale en el diario La Nación, que no olvidemos, es un diario ya originariamente masónico, ¿no?, por su fundador. De manera tal que, eso es lo primero que hay que advertir. Pero todo el artículo no hace más que ridiculizar la pretensión de que el acto estuviese imbuido de cierta simbología masónica, porque, claro, toma el asunto por la parte más débil y entonces habla de los Illuminati, si ustedes van a internet y buscan el asunto, se van a encontrar también con una serie de videitos o de artículos, ¿no?, donde está traído y llevado el asunto de si pertenece a los Illuminati reptilianos o no, y todo ese tipo de cosas curiosas y poco serias, y como se toma desde ahí el asunto, ¿no?, se lo toma para la chacota. Y los que dicen que hay ahí simbología masónica no hacen más que participar de una especie de teoría del complot que es despreciable intelectualmente, desde luego, ¿no? En realidad, el asunto se puede tomar mucho más seriamente, ¿no?, porque desde un punto de vista objetivo no hace falta, primero que nada, referirse a la simbología del acto, porque si uno lo ha oído hablar alguna vez a Macron, sabe que tiene una ideología absolutamente iluminista e inmanentista, de manera tal que use símbolos o no use símbolos, desde el punto de vista esencial, su mentalidad es iluminista y masónica. Lo otro es decorado, si se quiere. Pero, como dije en la clase pasada también, los símbolos son importantes porque el hombre vive de símbolos, ¿no? Y prescindiendo del asunto de los Illuminati, digo esto brevemente, ¿no?, pero la secta masónica llamada de los Illuminati es una organización que surge en Baviera, eso lo resume brevemente el mismo artículo,
a fines del siglo XVIII, organizada por Adam Weishaupt. La organización que Weishaupt puso en ese momento fue casi inmediatamente desbaratada, ¿no? O sea que dejó de existir poco tiempo después de empezar. El influjo de Weishaupt a lo largo del tiempo se debe mucho más a sus escritos que a su organización práctica, en la que, como he dicho, fracasó. Esto históricamente es lo que se puede decir, ¿no? Más allá de eso, no interesa si Macron pertenece a una determinada logia o no, si está inscrito a la masonería. Lo que interesa es cómo obra y cuál es su pensamiento, ¿está claro? Y ese acto también tiene una simbología que es importante. No hace falta ir a los Illuminati para advertir que si él se pone a hablar teniendo como fondo la gran pirámide que está en el Louvre, ¿no es cierto?, en el espacio del antiguo Palacio Real, ¿no?, hay toda una simbología detrás de eso, es evidente, ¿no? Esa era la sede de la monarquía. Y el nuevo presidente va ahí y se pone delante de la pirámide, que es por lo menos un monumento al modernismo, al progresismo, al culto del hombre, y además es un símbolo masónico. Eso ya se habló cuando en la época de Mitterrand se hizo la pirámide. ¿Sí? Bien. No hay que ser ningún conspiracionista para entender eso. Para nada de nada. Bien. Esto lo digo porque siempre nos enfrentamos con el mismo asunto acá, ¿no? Si uno habla de este tema, tiene que hacerlo con suficiente seriedad y claridad como para no caer en la caricatura, digamos así, fácil de despreciar del conspiracionista paranoico. Como si hablar de la masonería y del influjo histórico de la masonería implicase alguna clase de paranoia, ¿no? Bien. En realidad, no tener en cuenta eso es una falta absoluta de seriedad historiográfica, que tendrá que cargar el que lo haga, ¿no? El que no hable en absoluto de la existencia de la masonería y de su influjo en la historia de los últimos 3 siglos. Ahora sí paso al tema fundamental de la clase de hoy, que es la masonería como religión. En primer lugar, quería destacar algunas nociones fundamentales de carácter general, porque para hablar de la masonería como religión tenemos que, por lo menos, esclarecer nuestra mente o recordar brevemente nociones básicas acerca de qué entendemos por religión, porque si no, ni sabemos de lo que estamos hablando, como siempre, ¿no? Si no esclarecemos los conceptos, todo permanece en la vaguedad. Cuando hablamos de religión, clásicamente estamos hablando, primero que nada, de la relación del hombre con la divinidad. Esa relación implica siempre un componente intelectual, porque el hombre es capaz de Dios porque es inteligente, porque tiene racionalidad. Primera cosa, el hombre, por ser racional, puede conocer que hay Dios. Entonces, siempre la religión tiene un componente intelectual, un componente racional. Tiene también un componente volitivo, porque al conocer que hay Dios, el hombre no puede dejar de preguntarse cómo debe relacionarse con Dios y qué exige la divinidad de él. Ese componente volitivo implica el orden moral, el orden cultural. Y también hay una componente afectiva, si se quiere, que es consecuente a esa voluntad, porque en cuanto la voluntad está dirigida a ese bien supremo que es la divinidad, obviamente todo lo que atañe a la divinidad es caro al corazón del hombre, con un afecto específico, que es lo que se llama la piedad religiosa, ¿no? Es decir, ese afecto por el cual el hombre se estremece y reconoce la superioridad de la divinidad y se dirige a ella con la totalidad de su ser, como aquella realidad de la que todo su ser y su vivir depende.
ese reconocimiento de dependencia radical es inseparable de la religiosidad humana. Estoy hablando de religión en un sentido filosófico, si se quiere, es decir, lo que suele llamarse la religión natural. Que el hombre es naturalmente religioso y por su propia naturaleza de ser racional es capaz de Dios, para nosotros, cristianos, es incluso una verdad revelada. Está expresamente, explícitamente en el libro 13, en el capítulo 13 del libro de la sabiduría, donde se dice que los hombres, haciendo uso de su inteligencia, de su razón, contemplando las cosas creadas, pueden por analogía conocer a su autor, tal cual. Y si no lo hacen, son inexcusables. Claro que se pueden perder en las obras, porque son tan bellas las obras de Dios que se pueden extraviar contemplándolas, dice el autor del libro de sabiduría. Eso de alguna manera parecería atenuar su culpa, pero, repite, igualmente son inexcusables si se embelezan con las obras y no reconocen a su autor. Esto lo retoma San Pablo en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. En el capítulo 2, San Pablo va un poco más allá, porque hace alusión a la dimensión práctica que yo dije recién. No solo el hombre es capaz de conocer que hay un Dios, un único Dios, sino que además puede con su inteligencia reconocer ciertas exigencias prácticas que se derivan de allí, ¿no? Cierta ley natural, ¿no? Que a los que no tienen la ley revelada, dice San Pablo, les sirve de norma en relación con su conducta. De la religión natural hablan también ampliamente los santos padres de la Iglesia. San Agustín, en De Civitate Dei, libro 8, desarrolla toda una exposición de cómo los hombres privados de la luz de la revelación han podido conocer algo de la divinidad, ¿no? Y él ahí menciona 3 caminos o 3 vías, que son los que llaman la teología mítica o poética, la teología civil y la teología filosófica o natural. Solo en esta tercera ve él un camino que lleva de alguna manera hacia el único Dios. Las otras las asocia siempre con el politeísmo y por lo tanto con la idolatría, ¿no? Pero en la tercera reconoce un camino por el cual los hombres, por la luz de la inteligencia, pueden llegar a reconocer al único Dios verdadero. Y por eso San Agustín ahí retoma lo que han dicho San Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, acerca de la teología filosófica, una cierta preparación al Evangelio. Una predisposición racional que implica que, admitiendo que hay un único Dios y que es omnipotente y que es soberano de todas las cosas, puede aparecer la idea de la posibilidad de una revelación, ¿no? Y de la necesidad de adherirse a esa revelación en cuanto nos conste que viene de Dios. De la religión, y ahí entramos en el concepto de religión revelada, ¿no? La religión revelada trasciende esa capacidad natural del hombre de abrirse hacia Dios, porque en la religión revelada es Dios el que se entrega al hombre, se le manifiesta, se le hace presente, le entrega a través de una palabra sobrenaturalmente inspirada, sobrenaturalmente generada, su propio pensamiento. Se le revela. Y al revelársele, le reclama su fe, es decir, la adhesión íntegra, firme, perfecta a esa palabra de Dios. Entre la religión natural y la religión revelada hay distinción, pero no separación.
toda religión natural, entre comillas, o religiosidad natural, para decirlo mejor, no tiene otro sentido y función en la historia que encaminar al hombre a la religión verdadera, que es la religión revelada. Y a su vez la religión revelada tiene unos presupuestos de orden natural, diríamos así, ¿no? Lo que se llama preámbula fidei en la tradición de la teología escolástica, los preámbulos de la fe, noción que ya viene de los santos padres de la Iglesia, ¿no? Unos presupuestos que implican que para ser recibida la revelación como revelación, el hombre tiene que tener una cierta concepción de la realidad que le posibilite esta recepción de la palabra revelada como tal, ¿no? Todo esto está siempre, desde luego, bajo la providencia de Dios y forma parte de un único designio en el cual el orden natural está contenido en el sobrenatural y a su vez en lo que se llama teológicamente el orden hipostático, porque todo el orden sobrenatural culmina en el misterio de la encarnación del Verbo, para gloria y alabanza de la Trinidad Santísima. Hay desviaciones de la religión, y estas las tenemos que repasar brevemente por nuestro tema. Una es la idolatría. La idolatría se produce cuando ponemos en el lugar del Dios verdadero otra cosa que no es Él. Y otra cosa que no es Él es alguna criatura, necesariamente. O algo de la criatura que divinizamos. Hay distintos tipos de idolatría a su vez, según cuál sea el ídolo. Baste recordar esa confrontación quizá un tanto exagerada retóricamente, pero muy sugerente y profunda, que hace Chesterton en ese capítulo de El hombre perdurable, que se llama La guerra entre los dioses y los demonios, donde compara la idolatría romana con la fenicia, la cartaginesa, la púnica, ¿no? Como dos tipos de idolatría opuestos por su talante intelectual y moral. Porque una es una idolatría centrada en dioses familiares y la otra una idolatría centrada en una divinidad que es puro poder y que exige constantemente sacrificios humanos para ese poder cuyo símbolo es el dinero, ¿no? Sí, hay ídolos e ídolos, ciertamente. Claro. Hoy se ve papolatría también. También. Sí, bueno, fíjese, la idolatría es poner en el lugar de Dios cualquier realidad que no sea Dios mismo. Usted puede poner a un hombre en ese lugar, claro que sí. Ahí usted está tocando un tema que es interesante porque la idolatría puede darse tanto en el ámbito pagano como en el propio cristianismo, ¿no? En el cristianismo, cuando ponemos en el lugar de Dios algo que, si bien tiene relación con Dios, no es Dios, ¿no? Si nosotros hacemos de un ser humano Dios, entonces incurrimos en idolatría, ciertamente, lógico. Si en lugar de ver en el Papa al sucesor de Pedro, al sucesor del príncipe de los apóstoles, al que tiene el primado en toda la Iglesia, doctrinal y de jurisdicción, como nos enseña la fe católica, ¿no? Convertimos al Papa en una suerte de ser divino, en una suerte de deidad. Hay maneras más sutiles de caer en idolatrías desde ese punto de vista, cuando, por ejemplo, yo he hablado de la palabra revelada. La palabra revelada es palabra de Dios, ¿no? Lógico. El magisterio de la Iglesia, del Papa y de los obispos, de toda la Iglesia, existe ¿para qué? Para conservar el depósito íntegro de la revelación y transmitirlo con fidelidad. En cuanto enseñan la palabra de Dios, su magisterio es no humano, es divino, porque nos están enseñando la doctrina de la fe, la palabra revelada. Ahora, si nosotros cada palabra que dice el Papa o un obispo o un sacerdote o un cristiano al que le tenemos mucho aprecio, la convertimos en dogma de fe, ahí hay una idolatría solapada, digamos así, porque estamos identificando a un hombre con el oráculo divino, cosa que
sería una forma de idolatría también. Sí, fíjese, la idolatría es un fenómeno complejísimo que abarca múltiples ramificaciones, ¿no? Pero la idolatría es un vicio opuesto a la religiosidad auténtica, ¿no? Otra segunda desviación es la impiedad. La impiedad es la falta de esa virtud por la cual reconocemos la superioridad de Dios, ¿no? Ya sea en lo intelectual, ya sea en lo moral, ya sea en lo afectivo religioso. Precisamente la impiedad empieza por el afecto. Cuando se enfría nuestro afecto hacia las cosas santas, hacia las cosas sagradas y hacia Dios mismo, ahí es donde empieza la impiedad. Pero ese enfriamiento del afecto distorsiona la inteligencia y la voluntad, las aparta del vínculo religioso y las orienta hacia otra parte. Ahí tenemos la impiedad, otro mal que afecta a la religión. La incredulidad es consecuencia de la impiedad, de alguna manera, pero la incredulidad es negarle a Dios la fe que le debemos. O sea, el homenaje supremo de nuestra inteligencia y de nuestro ser todo, como el Dios que es. En cuanto se nos revela, le debemos una fe perfecta. Fíjense que la certeza de la fe, se dice en teología, es la máxima certeza. Claro, porque no creemos a cualquiera, le creemos ahí a Dios mismo, que es la verdad subsistente. Ninguna certeza puede ser más plena y más firme que esa. Cuando le negamos a Dios la fe que le debemos, ahí caemos en la incredulidad. La incredulidad, adviértase, puede darse en el pagano que no reconoce la verdadera fe, pero también en el que, habiendo recibido alguna parte de la revelación, se niega a recibir la plenitud de la revelación, o en el que, reconociendo ciertas verdades de fe, rechaza otras. Cualquiera de esos casos tenemos incredulidad. Yo creo esto, pero esto otro ya no. Incredulidad, claro. La infidelidad es otro mal que aparece ampliamente desarrollado en todos estos temas están en la Biblia y han sido desarrollados ampliamente por toda la tradición teológica cristiana, ¿no? La infidelidad es una categoría ampliamente bíblica, ¿no? Dios es siempre fiel, pero el pueblo de Dios tiende a la infidelidad. El hombre tiende a ser infiel, en el sentido de que tiende a no permanecer constante, íntegro, pleno en su fe, en la fe que le entrega a Dios. Un momento cree y al momento siguiente se desmorona, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos múltiples ejemplos de esto. Los profetas recriminan constantemente al pueblo su infidelidad y su falta de constancia en el seguimiento de la palabra de Dios. La fidelidad de Dios permanece para siempre, dice el salmista. ¿Sí? Siempre, siempre. Es eterna como el mismo. Y no tiene vuelta. No se retrae. Fíjense que en todo el fenómeno del iluminismo y de la masonería, o en la raíz de eso, hay una profunda infidelidad. Porque es un fenómeno que afecta a la cristiandad, como hemos dicho, ¿no? Es claramente un fenómeno de infidelidad. Y también de incredulidad. Y también de impiedad, ciertamente, amplio. Y de idolatría, sí señor. Y todo eso se resume en la última categoría. La categoría final que he puesto es la de la apostasía. Aquí hablamos ya de un fenómeno en el cual se produce una infidelidad del que ha sido fiel. Porque la apostasía es el retraerse de la fe verdadera, el apartarse de ella cuando se la ha recibido, es renegar del don recibido.
hecho, fíjense que históricamente en el conjunto del panorama del designio de Dios tenemos diversas instancias de apostasía, ¿no? Hay en la incredulidad de gran parte del pueblo de Israel ante la venida del Mesías, hay cierta, no solo infidelidad, sino también cierta apostasía. Hay una retracción de la fe profética que se ha tenido por la negación de la plenitud de la revelación. Y en el iluminismo y la masonería hay una apostasía del cristianismo. Hay un rechazo de la fe cristiana. Puede ser mayor o menor, más profundo o menos profundo, pero existe siempre en la raíz de todo este fenómeno. Es en esta línea que tenemos que situarnos para poder abordar la problemática de si es o no una religión lo que está detrás de la masonería. Hechas estas apreciaciones preliminares, ya podemos dar una primera respuesta. Hay una religiosidad masónica, hay una religión masónica, la religión laicista, la religión secularista, la religión inmanentista, como diría Pelión. O como dice también Augusto Comte, ahora me voy a referir un poco más con su religión positivista, ¿no? ¿Religión verdadera? Ciertamente que no. La religión sobrenatural es lo negado, radicalmente. Si ustedes van en el esquema al punto siguiente, hay un elemento constitutivo de la ideología masónica, iluminista masónica, primer elemento, que es el naturalismo. El naturalismo es el rechazo radical de todo el orden sobrenatural, como algo imposible, como algo que no puede existir. Más aún, como algo que es una invención humana con la sola finalidad de dominar unos hombres a otros hombres. Esto aparece en un librito que circuló en Europa desde fines del siglo XVII, que se llama Tratado de los Tres Impostores. Ese librito, de autor anónimo, es uno de los pilares del naturalismo iluminista. Desarrolla la idea de que la religión es algo necesario para el hombre. El hombre es naturalmente religioso. Todas las religiones son básicamente lo mismo. Estoy haciendo un resumen del librito. Todas las religiones son básicamente lo mismo. Son religiones naturales. Vienen de la naturaleza, van hacia la naturaleza, tienen como fin el progreso natural. Las únicas que se dan de ahí son las pretendidas religiones reveladas. Hay que ser tolerante con todas las religiones naturales, pero no hay que tolerar en modo alguno la pretensión de que exista una religión sobrenatural o revelada. La revelación es imposible, lo sobrenatural no existe, y los fundadores de religiones que han pretendido ser depositarios de una revelación no son más que hombres que a través de esa ficción ideológica han establecido la superioridad de los que poseían la revelación sobre todos los demás, con el objeto de ejercer poder sobre ellos. Los tienen atemorizados a partir de la idea de que esa revelación viene de la divinidad y los someten a su voluntad. Fíjense que aquí tenemos estos fines del siglo XVII, ¿sí? No hay que esperar ni a Feuerbach, ni a Marx, ni siquiera a Voltaire para ver dichas, para oír que se digan o para leer escritas todas estas atrocidades. Claramente, apostáticas o no, sí señor. Incrédulas también, infieles también, e idolátricas también. Este autor es un poquito posterior a otro autor, Vanini, que fue fraile carmelita y apostató de la fe, y escribe una obrita que se titula La naturaleza, diosa
y reina de todos los mortales. Ahí tienen ustedes ya no solo el naturalismo, sino también el ídolo que es la naturaleza, diosa de todos los mortales. El naturalismo en realidad suprime la religión natural. El naturalismo es un rechazo de la revelación, pero también suprime la religión natural, porque la religión natural implica reconocer que hay un Dios. Ahora, un Dios que es impotente más allá del orden natural no es Dios. Un Dios que no se puede revelar de alguna manera no es Dios. Un Dios para el cual lo sobrenatural es imposible no es Dios. De modo que el naturalismo típico de la mentalidad iluminista y masónica no solo va contra la religión revelada, sino también suprime la auténtica religión natural, la religiosidad de la naturaleza humana. La suprime, ahora digo otra cosa, corrompiéndola. No la suprime como hecho del ser de la naturaleza humana. Ahí está la paradoja. Porque el ser de las cosas no lo establece ideología humana alguna, por perversa que sea. El ser de las cosas viene de Dios y es siempre el mismo. Entonces el hombre permanece naturalmente religioso. Y acá viene la complicación del problema. Otro rasgo típico es el gnosticismo y el inmanentismo. Fíjense que ese naturalismo va asociado a lo que podríamos decir el aspecto o el rostro irreligioso, ¿no?, del iluminismo. Si uno habla de la religión iluminista, no, como el iluminismo es más bien irreligioso. ¿Cómo va a ser religioso? Tiene un costado, una faceta impía, sí señor. Hay que demoler. Pero tiene una faceta esotérica. Ahora viene una reelaboración del asunto, la otra cara, ¿no? El inmanentismo se transforma ¿en qué? En gnosticismo. El iluminista nos viene a decir, toda la religión revelada es un cuento, pero hay una sabiduría profunda de la que somos capaces los hombres por nosotros mismos, porque nosotros somos la divinidad. El ser absoluto y nosotros nos identificamos, ¿sí? Basta pensar en Hegel para entender de lo que estoy hablando, ¿sí? El absoluto y la historia se identifican, y la historia es el autodespliegue del absoluto. ¿Y a través de quién se despliega el absoluto como espíritu? Y a través del hombre, que es el ser portador del espíritu. De modo que el hombre y el absoluto vienen a ser lo mismo. Y en cada instancia de la historia el hombre es la divinidad, según la época y según el momento histórico. Hay otras formas de gnosticismo, menos pseudofilosóficas que el sistema hegeliano y más esotéricas, ¿no? Baste pensar en la metafísica de Saint-Germain, por ejemplo, ¿no?, asociada directamente a la masonería, porque el martinismo es una corriente masónica, se ha organizado como tal y existe actualmente, ¿no? Pero la base de la gnosis, ¿cuál es? Esa identificación panteística entre la naturaleza y la divinidad, entre la historia y la divinidad, entre el hombre y la divinidad, porque naturaleza e historia culminan en el hombre, de modo que lo auténticamente divino es el hombre mismo, el hombre por sí, el hombre desligado de toda trascendencia. Esta religión, acá puede caber una religión, obviamente, porque fíjense, en el lugar del Dios verdadero ahora se está poniendo al hombre como ídolo, ¿verdad? Y ese hombre que es el ídolo se basta a sí mismo, ¿o no? Por eso puse aquí la religión de la autosuficiencia, que es lo más característico de lo que podríamos llamar el talante religioso iluminista masónico. De ahí la identificación del hombre con el constructor, ¿no?, que edifica la historia, que se edifica a sí mismo, que se crea a sí mismo, que se produce a sí mismo en la historia. Tenemos ahí entonces un historicismo y un panteísmo
que son la elaboración ideológica del inmanentismo. Hay una inmanencia deificada. Esa inmanencia deificada está cerrada sobre sí misma porque lo contiene todo. No está abierta a lo trascendente, porque lo trascendente es ella. Claro que esa trascendencia hay que postularla de alguna manera, hay que algo, de alguna manera, como algo otro tiene que aparecer. Es lo porvenir, es el futuro, es el fruto de la revolución que todavía no se terminó. Así sucesivamente, ¿no? Hay un desplazamiento en el tiempo de la figura ideal, objeto de todo el afecto idolátrico de piedad, ídolo al que se sacrifican toda clase de bienes, incluidas vidas humanas, ¿no? A ese ídolo que es la instancia culminante de la historia a través de la revolución. El hombre, a través de esta visión, identifica, aquí hay un problema enorme de todo gnosticismo, pero en particular de este gnosticismo historicista. Y es que al deificar la inmanencia, se termina deificando la potencialidad del hombre. Lo dice expresamente Feuerbach esto, ¿no? Cuando Feuerbach, Ludwig Feuerbach, me refiero a la figura culminante de lo que se llamó la izquierda hegeliana, ¿no? Y antecedente directo de Carlos Marx. Marx lo considera el máximo materialista antes que él, aunque no suficientemente materialista. Pero Feuerbach, al explicar la religión, dice que Dios no es más que la proyección alienada al exterior de las infinitas potencialidades del hombre. Digo que ahí está poniendo el dedo en una llaga de todo este gnosticismo inmanentista, y es lo siguiente: al deificar la inmanencia se termina deificando en última instancia la materialidad y la potencialidad. Es una religión invertida, es una adoración de lo inferior. La otra visión que quiero desarrollar para complementar esto es lo que podríamos llamar la gran ambigüedad de la religiosidad masónica. En primer lugar tenemos el fenómeno de la irreligiosidad disolvente, se ha eludido eso. Con la religión verdadera hay que arrasar, es ahora lo que hay que barrer para edificar el nuevo templo, ¿no? La irreligiosidad disolvente se manifiesta en múltiples aspectos del discurso iluminista. Son los aspectos críticos del discurso iluminista, los aspectos impíos, ¿no? Los que arremeten contra la superstición, el oscurantismo religioso, la credulidad, y la ridiculizan, ¿no? Los que consideran la religión pura irracionalidad, subjetividad malsana, etcétera, etcétera, etcétera. La religión presentada como mero instrumento de poder, siempre como algo malo, ¿no? Como mero instrumento de poder, de dominación injusta, de opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Fanatismo religioso. Fanatismo religioso quiere decir religión. Muy bien. Este es un elemento. Al mismo tiempo, hay otro elemento de la actitud religiosa iluminista masónica, lo que podemos llamar la arreligiosidad tolerante. Yo leí en clase anterior el texto que figura en la portada del sitio de la logia masónica argentina, ¿no? Que está afiliada a la Logia Unida de Londres, y se decía allí
nosotros no nos adherimos a ninguna religión. Estamos abiertos a la participación de hombres de cualquier procedencia religiosa. Hay una arreligiosidad pretendida, ¿no? No nos adherimos a ninguna religión. Y una tolerancia universal, cualquiera puede venir acá, es bienvenido, ¿sí? Esta arreligiosidad tolerante hay que tomarla en unión con lo otro, si no, no la entendemos bien, ¿no? Cualquier religión es bienvenida, siempre y cuando no pretenda ser la verdad sin más. Entonces no cualquier religión es bienvenida, más aún. La religión en sentido pleno, la religión verdadera, no puede ser bienvenida, porque es inseparable de la verdad sin más. El concepto mismo de revelación implica eso. Esta tolerancia naturalista, que es lo que hay que entender, ¿no? Por eso me remonté al Tratado de los Tres Impostores. Todas las religiones son igualmente aceptables, salvo la que pretenda ser la verdadera. Es claro esto. Esto es nuclear en toda la visión iluminista masónica. Pellion, al explicar su libro, dice que a mediados del siglo XIX empiezan a surgir en Francia, dentro de la masonería, intentos de formar una religión universal, donde se integrasen católicos liberales, protestantes liberales, judíos liberales, porque claro, ya en esa época, dice él, las ortodoxias dogmáticas estaban absolutamente en crisis. Ahí lo de la gramática y la conceptualidad están cruzadas por oposición. Católicos, protestantes, judíos hacen de sustantivos y liberal de adjetivo, pero en realidad el sustantivo es liberal. Liberales que por accidente pueden ser católicos, protestantes o judíos. ¿Y liberal qué quiere decir? Inmanentista, idólatra del hombre, que pone la libertad del hombre por encima de todo, en el sentido iluminista. Y ahí ya tenemos la religiosidad iluminista implícita. Irreligiosidad, arreligiosidad tolerante, suprarreligiosidad trascendente. Esta religión universal que le está ahí haciendo aparecer, ¿no?, como un hecho histórico en la segunda mitad del siglo XIX, tiene antecedentes más remotos, por supuesto, Ya lo postulaba Socini, el antitrinitario del siglo XVI, ¿sí? Una única religión que los une a todos, sin dogmas, en la libertad del hombre frente a Dios. Esto es una suprarreligiosidad trascendente de todas las religiones positivas. Eso de religiones positivas es una manera de hablar de toda religión como un mero fenómeno histórico. ¿Está claro? Incluidas las religiones reveladas, claro, pero en cuanto a meros fenómenos históricos que se explican históricamente. Es decir, sin ningún fundamento trascendente. Entonces, la religión, la suprarreligión trascendente es la doctrina iluminada, la doctrina ilustrada, ¿no?, que está más allá de esas diferencias de las religiones positivas. Viene a ser como, así como, fíjense, las falsedades son siempre inversiones y réplicas extraviadas de verdades. Esta suprarreligión trascendente frente a las religiones positivas viene a ser como, si uno lo piensa en doctrina jurídica, la ley natural que está por encima de toda legislación positiva, ¿sí?
es una ley superior. La legislación positiva es inferior y está subordinada a la ley natural, claro que sí. Así es. Así es. Así es porque si la legislación inferior, la positiva, no es conforme a la ley natural, propiamente no es ley. Claro. Propiamente no es ley, propiamente no ordena, desordena. No es ley. Esto es así, claro. Esta subordinación quiere decir que la ley positiva tiene una especificación de la ley natural, no puede ser otra cosa. Si no entra en el marco de la ley natural, no es verdadera ley. No hace derecho. No le da derecho a nadie. Ahora esta figura la invertimos en un sentido. Fíjese que la doctrina de la ley natural implica que el legislador supremo es Dios. Por eso digo que ahora la invertimos, ¿no? Hay una suprarreligión, que es la religión ilustrada, iluminada, la sabiduría racional y esotérica al mismo tiempo, iluminista masónica, de la tolerancia universal, de la indiferencia de todas las religiones positivas. Por debajo están las religiones positivas, que serán religiones aceptables siempre y cuando estén subordinadas a la suprarreligión trascendente, ¿no? Del indiferentismo, del racionalismo y del naturalismo. En cuanto entren ahí, magnífico. Establecemos lazos de amistad, vínculos de cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos de la mano por la calle, cantamos juntos, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando la religión positiva quede subordinada a esa presunta suprarreligión trascendente, que no es otra cosa que la ideología inmanentista. Y sin embargo ahí no termina el asunto, porque hay algo más. Está la irreligión crítica y mordaz, está la arreligiosidad tolerante, la suprarreligiosidad trascendente, pero la figura no se termina ahí. Hay una cuarta figura que es la más profunda, si quiere, es la pseudo-religión. Y ahí es donde encontramos, creo yo, la ubicación conceptual para hablar auténticamente de una religiosidad masónica y de una religiosidad iluminista. El análisis que hace Pellion, que no es más que una continuación de alguna manera de lo que se ha pensado a lo largo de toda la tradición iluminista, y lo mismo que piensa Comte, implica que, ¿qué cosa? Que el hombre es naturalmente religioso y que una civilización, una sociedad cualquiera, solamente se construye con una base religiosa. ¿Por qué fracasó la primera Revolución Francesa?, se pregunta este hombre. Y porque no alcanzó a convertirse en la religión de los franceses. Así de sencillo. Esa es la explicación que da Comte del fracaso de la Revolución Francesa. No la inventa Pellion. Es lo que dice Augusto Comte. Toda sociedad necesita de una religión, dice Comte. La sociedad, no solo el hombre individual, la sociedad, por supuesto, porque el hombre no es un ser individual. No somos individuos que viven cada uno en su mundo. No, señor. La sociedad necesita una religión. Es la religión la que en la sociedad es la base de toda la vida social. Claro que sí, porque en la religión se juega la relación del hombre con lo absoluto. Según lo que el hombre considere absoluto, ¿será el orden total de la vida social o no? Y claro, de eso depende. ¿De qué es lo que el hombre considere absoluto? Todo lo demás se subordina a eso. No puede ser de otra manera dada la naturaleza racional del hombre. Al absoluto se subordina lo que es relativo. Claro que sí. La vida social, como la vida personal, necesitan de un absoluto de referencia. Si no, divagan, van a la deriva, no tienen norte, no tienen meta, no tienen orden. Como dice ya la filosofía clásica, sin un bien supremo no hay orden de los bienes. Y no es así.
Entonces usted no pone un absoluto de referencia, no hay que ordene la totalidad de los bienes, personalmente y socialmente, insisto. Entonces, como dice, la sociedad sin religión no marcha, no funciona. La religión es el factor de cohesión social. Claro que tiene razón, es así. Por eso no se debe buscar nunca la razón de las grandes transformaciones histórico-sociales en un factor meramente intelectual como puede ser la filosofía o cierta ciencia. No. Eso no cambia la sociedad. Las doctrinas de un filósofo no cambian la vida social. Detrás de un cambio profundo de sociedad o de civilización hay siempre un cambio religioso, una transformación religiosa. Si no hay eso, no hay nada, no hay ningún cambio profundo. En eso están bien Comte y Perion. Ahora, ellos lo piensan al servicio ¿de qué? De una transformación en el sentido iluminista. Por lo tanto, postulan ¿qué cosa? Y una religiosidad que les sea conforme. Como dice Comte, en la época positiva de la humanidad, la religión tiene que ser la religión positivista, cuyo objeto de culto, ¿quién es? El gran ser que es la humanidad. Es decir, el género humano visualizado en sus individuos progresivos, los héroes del progreso científico-técnico. ¿Está claro? Ese es el objeto del culto para Comte. Usted puede poner en lugar de eso los héroes de la revolución, los héroes de la independencia, lo que quiera. Usted puede poner héroes de todo tipo ahí. Siempre hombres que representen al gran ser que es la humanidad. Y a eso le tributamos culto, le cantamos himnos, les hacemos ofrendas. Y en última instancia también la ofrenda de la propia vida, porque, como decía Thomas Paine, la única guerra que se justifica es la guerra que es por la libertad del hombre, para conservarla o para recuperarla. Bien. De nuevo aparece el ídolo. El ídolo ahí se llama libertad. ¿De quién? Del hombre. Claro, sí. O sea que el ídolo detrás del ídolo es el hombre siempre, ¿no? Sea la libertad, sea la democracia, sea cierta forma de organización social determinada. Es algo humano, que está puesto como absoluto. Y todo se subordina a eso. También la vida del hombre, por supuesto. Ahí puede haber una paradoja, claro, sí, porque el hombre tiene que sacrificarse por el hombre. Y bueno, pero es que ahí hay que advertir algo que es fundamental. La necesidad de otro, como dije hace un rato. La antropolatría como idolatría tiene un problema. Cuando el hombre se dirige a la divinidad, se dirige a lo que es otro, a lo que lo trasciende de alguna manera. Pero si el ídolo es el propio hombre, y el hombre nos trasciende al hombre, momentito. Entonces ahí viene la ideología a desdoblar al hombre. Claro que sí. Hay un hombre y hay otro hombre. El hombre por venir, el hombre liberado, el hombre fruto del progreso que todavía no ha llegado. ¿Sí? El superhombre de Nietzsche. Es un hombre que todavía no ha existido nunca, pero que está llamado a existir. El hombre nuevo. El hombre nuevo de la democracia, del socialismo, de lo que sea, pero el hombre nuevo. Entonces el hombre se desdobla de sí mismo, no este hombre que somos nosotros, sino el hombre nuevo, una perspectiva que es un ideal y al mismo tiempo un objeto de culto, porque el hombre queda hecho otro que sí mismo. Y acá es donde el tema de la religiosidad masónica toca otra arista que hay que tener en cuenta, porque atraviesa todo se encuentran todos los tratados que se ocupan del problema, y es lo que suele llamarse el satanismo en la religiosidad masónica. Digo que aparece acá porque el hombre que es otro es por un lado el hombre por venir.
Eso hace a lo que podríamos llamar el aspecto pseudomesiánico de la religiosidad iluminista. El hombre por venir. Ahí está el héroe revolucionario, que sería el Mesías transformador, pero también está el hombre paradisíaco, que es el hombre por venir, ¿no? Hay dos categorías religiosas inmanentizadas: mesianismo, reino consumado, que se insumen en la inmanencia histórica y que son fruto de ¿qué? De la actividad humana, por supuesto, ¿no? Pero esta solución no termina de saciar la sed de otredad. Hay una otredad hacia atrás también, porque este hombre nuevo es el hombre que se desliga de todo lo antiguo, ¿no? Y si no, no termina de ser nuevo. Pero el hombre antiguo es el hombre que da culto a Dios y rechaza al demonio como enemigo. Entonces el hombre nuevo será la inversión de eso. Es el hombre que rechaza a Dios como enemigo. Fíjense que ahí, en esa expresión, se resume todo el rechazo de la divinidad ideológicamente que caracteriza a la ideología iluminista desde su origen hasta el día de hoy. Dios es enemigo del hombre. Dios es opresor del hombre, es un límite inaceptable a la libertad del hombre. Y entonces será el que rechaza a Dios como enemigo y da culto al demonio. Por eso ese vínculo con el satanismo aparece ya en el siglo XVIII con nitidez, con claridad, en algunos autores que se atreven desde su lugar a manifestar, ¿no? Baste recordar al poeta inglés William Blake. Y a su texto Matrimonio del cielo con el infierno. En William Blake los motivos que podríamos llamar satánicos aparecen elaborados poéticamente. Los poetas, como de costumbre, son los que dicen las cosas más claramente y más profundamente también, si son buenos poetas. William Blake ahí manifiesta una ideología que podríamos llamar claramente gnóstica, porque el bien, en realidad, ¿dónde está? Porque ese es el tema de toda la obrita esa que mencioné recién, ¿no? Esa obra poética. ¿Dónde está el bien? El bien es algo opuesto al mal, el cielo, el infierno, Dios a Satán. No. Son dos aspectos de lo mismo. El bien y el mal, el cielo y el infierno, la virtud y el vicio. No hay verdadera virtud sin vicio, no hay bien sin mal, no hay Dios sin Satán. Entramos en una especie de dualismo en el cual las cosas existen solamente porque existen sus opuestos. Y el bien definitivo no es más que la conciliación de los opuestos, la verdad y el error, el bien y el mal morales, no son más que dos facetas de lo mismo. Entonces, también hay que adorar al mal, porque sin el mal no habría bien. He tratado de resumir muy brevemente un texto que es complejo, ustedes lo pueden leer cuando quieran, lo encuentran fácilmente, ¿sí? Pero esta visión de Blake abre las puertas a una pseudo-religión que en el fondo es antirreligión, ¿no? Porque ya no es solamente un pseudo-mesianismo, la postulación de un falso reino, sino que es la religión invertida, deliberadamente invertida.
Y uno se pregunta, ¿para qué? Desde el hombre en orden a la exaltación del hombre, porque en el poema de Blake, cielo, infierno, Satán y Dios no son más que invenciones del hombre, al servicio del hombre, y cuya dialéctica se juega en el hombre, de nuevo. El inmanentismo lo absorbe todo en la inmanencia y no queda lugar para la trascendencia. Ahora, una última reflexión y termino. Sí. Fíjense que esto abre un panorama. He tratado de que el toro de la clase fuese básicamente el curso se llama La masonería de la luz de la teología, la filosofía y la historia, y en esta ha prevalecido lo teológico por la fuerza del asunto. Así que, pero lo histórico no está ausente, creo, y lo filosófico tampoco. El satanismo como cierta problemática de fondo en la pseudo-religiosidad masónica, que es religiosidad, insisto, formalmente hablando. ¿En qué sentido? En que el hombre como ser de naturaleza racional, que tiene por propiedad la religiosidad, la religión es propia del hombre, no se le puede arrancar como no se puede arrancar la socialidad, ni el estar dotado de palabra, ¿no? La religiosidad tiene que encontrar una respuesta. Hay que darle su lugar. Y precisamente la ideología iluminista ella misma descubre que la religiosidad tiene un lugar fundamental. Y entonces pretende ocupar ese sitio. No hay que dejar la religiosidad humana librada a las religiones positivas. Estas, en la medida en que son manipulables o manejables por la ideología iluminista, pueden funcionar bien. Pero la religión auténtica que la tiene que coordinar a todas y guiar a todas como se debe es la suprarreligión ilustrada. Pero si uno reflexiona teológicamente, toda esta impiedad, idolatría, infidelidad y apostasía, desde un punto de vista teológico, no se pueden desprender del influjo demoníaco. Ahora ya dicho en términos teológicos trascendentes. Como dice San Agustín también de Civitate Dei, al hablar de la idolatría de los paganos, los ídolos son básicamente demonios que engañan a los hombres para que les den culto a ellos. ¿Con qué fin? Que no le den culto al Dios verdadero. Nosotros solemos pensar en los ídolos de los paganos como puras invenciones de la mente humana. Eso en gran medida no es más que fruto del racionalismo instalado entre nosotros. Pero San Agustín no piensa así. Más aún, el grueso de los padres de la Iglesia no piensan así. Detrás del fenómeno de la idolatría hay una acción maligna. Y hay incluso, los seres demoníacos son seres espirituales y pueden manifestarse a nivel espiritual. Pueden aparecerse, claro. Pueden protagonizar una pseudo-revelación también, claro. Eso también forma parte de toda la tradición teológica. Cuando alguien en la historia de la Iglesia pretendió tener una revelación privada, interviene la Iglesia para investigar por qué. Y porque eso puede venir de Dios o no, puede venir de otra parte. Claro. Puede venir del hombre mismo por ser una ilusión o puede tener un origen maligno. Eso es lo que hay que discernir. Pero acá lo que quiero decir es esto, hay una paradoja enorme acá. El hombre que pretende ser Dios del hombre, en realidad es el hombre que se hace esclavo del maligno. Y también esclavo de sí mismo, claro. De lo peor de sí mismo. Ahí está la paradoja, ¿no? Esa
autosuficiencia en realidad es una mentira. El hombre nunca es autosuficiente. Dice, claro, es una mentira. Ahora, el que muchos hombres la crean la hace verdad y no, sigue siendo la misma mentira. Y hay una paradoja profunda ahí, y es que el hombre se deshumaniza progresivamente en relación con esa idolatría de sí mismo, porque en la medida en que idolatra a lo inferior, en doble sentido, lo inferior por naturaleza, como dije, la materia y el tiempo, o lo inferior sobrenaturalmente, es decir, al condenado para siempre. En la medida en que se aproxima a lo inferior, se destruye a sí mismo, se deshumaniza, como dije, en el sentido profundo de la plenitud a que está llamada la condición humana, que es no a ser solo ella misma, sino a ser hombre deificado, es decir, transfigurado por el influjo de la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí hay una contradicción y una paradoja al mismo tiempo, pero solamente quería decir una cosa para terminar, ya me pasé. La analogía y la relación misteriosa a este respecto entre el judaísmo postcristiano y la masonería es una cosa que vale la pena reflexionar. Habría muchas reflexiones, pero voy a hacer una sola muy sencilla, que es esta. Hay una cosa estremecedora en el relato evangélico de la Pasión, los relatos evangélicos de la Pasión, es cuando, al decir Pilato a la multitud que está reunida, este es vuestro rey, los judíos contestan, no tenemos más rey que el César. A nosotros eso nos puede parecer una cosa poco significativa, pero si uno lo estudia teológicamente, esa es una expresión estremecedoramente apostática. Ahí sí que Caifás debía haberse rasgado las vestiduras. Porque un judío que dice, no tengo más rey que el César, está pisoteando la fe de Israel. Lo mismo sería si un cristiano dijese, no tengo más rey que fulanito de tal, y fulanito de tal es un hombre que gobierna, ¿no? Ha pisoteado su fe. No tengo más rey que el pueblo. Ahora lo digo en clave iluminista. Y es la misma barbaridad, porque el pueblo somos los hombres. El César y el pueblo son hombres. ¿Pero por qué me remonté a eso? Porque hemos dicho que una de las conexiones entre judaísmo y masonería es que va a haber una especie de ilustración dentro del judaísmo, ¿no?, que se aparta de la piedad judía talmúdica en gran medida y se constituye en uno de los factores que operan dentro de la masonería también, ¿no? ¿Qué es lo que los une? Y obviamente el rechazo del orden cristiano. Sí, señor. Pero acá está la misma paradoja y la misma cosa abismal. Ese judío, si lo hace con cierta arraigo a su propia identidad religiosa, debiera darse cuenta que el rechazo de Cristo va unido al rechazo de Dios mismo. Al punto que para ir contra Cristo hay que aliarse a ¿quiénes? A los que rechazan a Dios sin más, a los que incluso de alguna manera están promoviendo el culto del hombre y hasta cierto culto de Satán. Eso sería una reflexión que puede hasta dar origen a cierta
cierto ánimo de conversión, podríamos decir, ¿no? Quizá la masonería puede convertir algún judío, ¿se da cuenta? Si se da cuenta de lo que significa cooperar con la masonería. A la inversa, podríamos decir, el masón está procurando exaltar al hombre por encima de todo. Y hay dos figuras que se le pueden aparecer como para hacerle ver que está en un camino de extravío. Primero, que poner al hombre por encima de todo es inseparable del rechazar a Cristo y de unirse a cualquiera que rechace a Cristo, por más que ponga al hombre por debajo de todo. Y eso es lo que pasa siempre, ¿sí? Este mismo Pellion, que dije hace un rato, el francés que fue ministro de Educación de Francia, que es un ideólogo fervorosamente anticristiano, al mismo tiempo es un defensor de la inmigración islámica en Francia y del lugar que los musulmanes deben ocupar en la república y en la sociedad, etcétera, etcétera. Y claro, sí, cuando se trata de descristianizar, cualquier aliado viene bien, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, señalar estas contradicciones puede ser ingenuo. Yo creo que no. Yo creo que la racionalidad humana siempre puede despertarse de alguna manera y por lo menos tropezar con algún signo que la haga sacudirse. Más allá de eso, hay que rezar, por supuesto, ¿no? Porque la sola razón no convierte a nadie tampoco, ¿no? Ahí estamos en el misterio, y en el misterio de la gracia de Dios. Una última cosa, para terminar. Esto, cuando uno contempla el avance de esta pseudo-religión masónica en el mundo, que es impresionante, ¿no? Porque acá no estamos hablando de un fenómeno que son 4 gatos locos. No. Más bien, quizá los 4 gatos locos somos nosotros. Pero el asunto es, tampoco es cuestión de número, fíjense. Tampoco es cuestión de número, no interesa el número. El que le interesa el número está perdido. No es así. Nunca ha sido así. A nosotros nos puede provocar la difusión de la pseudo-religiosidad masónica, que es una religión. O sea, una religión, como he dicho, con todas las cautelas que he hecho a lo largo de toda la clase, ¿no es cierto? ¿Sí? La religión puede desanimarnos al ver los poderes que detenta, ¿verdad? Inmensos. Pero, para terminar, recuerdo un pasaje de El Señor de los Anillos, que es un diálogo entre Gandalf y Saruman. Saruman representa un espíritu mediador rendido a las fuerzas del mal. Y está rendido a las fuerzas del mal porque ve que es tan poderoso que lo que él le dice a Gandalf es que contra esa fuerza no hay manera de vencer. Y en esa expresión está la raíz de una apostasía, ¿no? Y claro que sí, contra esa fuerza no hay manera de vencer. Pero ¿cómo no va a haber manera de vencer contra la fuerza que es esencialmente inferior? Porque no tiene a Dios con ella. Por más que la fuerza que responde a la voz de Dios sea pequeñita y débil y frágil, vasos de barro en los que Dios ha puesto su gracia, siempre, si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Esto implica, en el contexto del Señor de los Anillos, un coraje épico, ¿verdad? Sí. No solo en el contexto del Señor de los Anillos. Ahí el poeta
como dije hace un rato del otro poeta, este es un poeta luminoso, no oscuro como el otro. Pero acá el poeta también dice la verdad, ¿sí? Ese coraje épico es necesario, ¿sí? Y quiera Dios dárnoslo cuando sea menester. Muchas gracias.